la media sanción para el presupuesto 2026. Por primera vez, todo se encamina a que Javier Milei tenga, ya iniciando su tercer año de gestión, tenga presupuesto aprobado por el Congreso. Miguel, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián. Buen día, Carlos. ¿Cómo le va? Todo muy bien. ¿Usted cómo está arrancando este 18 de diciembre? Muy bien, muy bien. Muy contento recordando Sí, lo que fue señor. una hazaña deportiva y una fiesta popular inédita para los argentinos, te diría. Así que muy bien. Twitter, está invadido de recuerdos Sí, y de cosas muy lindas, muy gratas. Hay que trabajar, ese es el problema. Entonces uno tiene que poner el foco en otras cuestiones. No sé estos días, pero la semana pasada, cuando se cumplían los 3 años del partido contra Holanda en TIC, lo pasaron y me enganché a verlo, y hicieron un programa sí. especial y la verdad que muy lindo. Imagino que debe estar en el mismo formato con el partido contra Croacia y el partido contra Francia, pero bueno, el de, el de Francia lo he visto, pero el de Croacia no lo vi, se me pasó, así que muy para el futbolero y para aquel que no es futbolero, digamos, es una fecha muy particular, pero Y es lo único que nos saca una especialmente para los alegría, que... ¿no? Es lo único que nos saca una alegría. Hoy lo vemos con tranquilidad, con alegría, pero aquellos días el corazón se puso a prueba, ¿no? De hasta dónde Usted aguantábamos, Miguel. sabe que sí, Fueron sí, cuatro, mi destén, fueron 4 horas. mi La destén final está con bien. Francia fueron 4 horas, Miguel. No dimensionamos el Y, tiempo que estuvimos sufriendo, ¿no? Lo que costó y el llegar a desgaste esa... que y el desgaste que veníamos con los partidos previos. Claro. Yo, a mí se me cortó la luz en los penales contra Holanda, por ejemplo. Lo escuché, recordábamos justamente eso, escuché con mi familia, recordábamos el momento en que qué penal se cortó y terminé de escucharlo en la radio del auto, porque no había margen para salir a ningún lado, digamos. Y también se me había cortado la luz contra Croacia, así que se me cortó después también la luz contra Croacia, así que fueron días... Ahí vamos a recuperar la comunicación con el licenciado Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamentar, en esta mañana en la cual hay que analizar y mucho, ya nos metemos directamente en la cuestión. obviamente lo recuerda como... Muy bien. ¿Me escuchás, Julián, ahí? Sí, sí, Miguel, Ah, ¿hola? ahí te Ahí está. recuperamos. No, te decía que es indudablemente una fecha muy significativa para los que somos Sí, futboleros, señor. así que, bueno, vaya el agradecimiento eterno para ese grupo de jugadores y cuerpo técnico que nos dieron semejante alegría, ¿no? Miguel, bueno, ha sido también una madrugada, muy pero muy cargada Difícil. políticamente, Sí, como pasamos de un tema al otro, ¿no? sí. Rápidamente, pero bueno, esto te quería consultar y pensaba ayer a la tarde, durante la madrugada, cuando veía las votaciones, Uh-huh, cómo uh-huh. pasan algunos diputados, ¿no? En septiembre votaron una cosa, presupuesto universitario, Sí, emergencia en discapacidad y demás, en septiembre, hace 2 meses y medio, 3. Y ahora vuelven a ratificar que estaban en contra de aquello, ¿no? sí, vi algún caso puntual, no recuerdo el nombre, de un diputado que se justificaba diciendo por qué había hecho aquello y por qué hacía esto ahora, ¿no? Pero me quiero quedar con la situación, no sé si inédita, pero extraña, de un gobierno que efectivamente logra, como vos bien decías al comienzo, por primera vez en 2 años, la aprobación de un presupuesto hecho a su medida, por decirlo de alguna manera, como hacen todos los gobiernos, y encontrarse con la situación de que los titulares de los diarios del día de hoy marcan no el éxito de ese logro en términos políticos e institucionales, sino la derrota política y la necesidad de tener que salir a explicar en el día de hoy en los días que vienen, repechar la cuesta sobre una situación que los pone en un lugar de haber ganado, pero no haber ganado, ¿no? En el sentido de que esta situación, dada a partir de no haber logrado derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo pone al gobierno en un lugar muy incómodo y que tiene mucho de la estructura de cómo se maneja el gobierno. Esto no es producto de una casualidad. Recordemos lo sucedido. El gobierno
en el paquete que supone la aprobación de un presupuesto, que es un bodoque normativo importante, propone, se arman todos los gobiernos, los proyectos de presupuesto con capítulos, por áreas temáticas, por distintas referencias. En la jornada de ayer, en una especie de picardía que intenta imponer Borroni, el diputado libertario, Borboroni. propone con aprobación... ¿Cómo? Borboroni. Sí, bien, perdón por el error. Propone con aval mayoritario de que efectivamente se trate el presupuesto a través de capítulos, la aprobación. Siempre las aprobaciones se hacen en general, la ley, y luego capítulo por artículo por artículo. Acá se viene con la novedad de que se aprobara por capítulos. La trampita estaba puesta en que en realidad en el capítulo 11, que hoy va a tomar mucha fama, había un artículo, el 75, que decretaba esta, si se quiere, derogación en los hechos de lo que hace unos meses atrás, vos bien marcabas, el Congreso de la Nación había sancionado como leyes, que el presidente había vetado y que el Congreso de la Nación le había rechazado esos vetos, leyes que no se han puesto en práctica porque, como comentábamos días atrás, el presidente decidió suspender la aplicación incumpliendo la ley, ¿no? Y decíamos que efectivamente se ve que no había ningún fiscal ni ningún juez que estuviera atento, porque esto es un verdadero escándalo. Bueno, el punto es que triunfa la opción de los libertarios, la propuesta de libertarios de votar por capítulo, apelando a que no se cayera ese artículo 75. ¿Por qué? Porque dentro del capítulo existen otros elementos, otra articulación, por ejemplo el tema de la zona fría, y que los libertarios imaginaban que eso no se podría caer. Bueno, ¿qué pasó? La oposición le asesta un golpe político al oficialismo y deroga o no aprueba definitivamente el capítulo 11 con el artículo 75 adentro y con todo el articulado que está dentro del capítulo 11, y lo cual transforma en una victoria en una derrota, porque en realidad lo que quedó demostrado durante el día es que efectivamente el oficialismo no tenía el número para esto, que son dos temas muy sensibles, que jugó a fondo durante horas y que efectivamente eso no le salió a su favor, sale derrotado, y que además, como dato, te diría, adicional, se lleva puesto el enojo expuesto a todas luces de, por ejemplo, un aliado como Cristian Ritondo, que ante la oferta que en algún momento hizo el gobierno para que esto se aprobara, que tenía que ver con pagar parte de la deuda que hay con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en el PRO habían visto como una buena noticia, también se cae, porque además en el medio existió la posibilidad de habilitar un acuerdo para que se asumiera una representante de Salta como representante de la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, aparece Ritondo enojado, reclamando o denunciando un supuesto acuerdo. Ritondo, que es un personaje que ha hecho del acuerdo con los libertarios a la luz pública y a la no luz pública toda una estrategia que le ha dado una centralidad definitiva en los últimos meses. Así que una situación donde queda demostrado de alguna manera, y yo por eso hablaba al comienzo de lo estructural, de los enormes problemas que tiene el gobierno para articular política, que no le alcanza con el relato victorioso que ha intentado mostrar desde el 26 de octubre, y que se da algo, y perdón por ponerme la cucarda, querido Villalba, pero que en nuestro programa venimos sosteniendo desde el mismísimo 26 de octubre, que de alguna manera el escenario político había cambiado, pero no tanto, cuando decíamos que las leyes tenían que ser pensadas, o las relaciones al interior del Congreso, ley por ley, que efectivamente la Libertad de Avanza había logrado un triunfo importante, que le había dado otra vitalidad, otra centralidad, pero que no tenía el camino allanado cual si fuera una escribanía, ni siquiera un cheque en blanco, porque fíjate que ayer aparecen tensiones en diputados que
deciden votar en contra de esto cuando sus, entre comillas, jefes políticos tenían cerrados ciertos acuerdos con directamente el Poder Ejecutivo a nivel nacional. Por eso el enojo libertario, porque no bastó con que efectivamente se repartiera a troche y moche, diríamos en el barrio, ATNs para algunas provincias, porque incluso en aquellas provincias donde se lograron determinados acuerdos, como la provincia de Tucumán y de Catamarca, hubo diputados que responden y diputadas que responden a esos gobernadores y que votaron en contra de esto. Porque en realidad, si uno tiene un poquito de coherencia y si uno tiene un poquito de sensibilidad social, coherencia para lo que se votó y sensibilidad social para poner en valor lo que estamos discutiendo, la derogación de estas dos leyes no puede pasar ningún tipo de filtro. Así que una situación extraña, si se quiere, donde el gobierno, habiendo ganado, hoy tendrá que tratar de imponer en las horas que vienen en la agenda esto de que efectivamente ganó y salir de una situación de derrota política que lo pone a partir de su impericia de creer que lo del 26 de octubre representa mucho más de lo que en realidad representa y de que en todo caso las victorias en el Congreso de la Nación se van tejiendo de a una, proyecto por proyecto, y no que el 26 de octubre representó un triunfo definitivo donde el resto de los opositores están definitivamente muertos en términos políticos. Muy bien, Miguel. Eso en el Palacio, y hoy vamos a tener el capítulo de la calle. Bueno, ayer también tuvimos el capítulo en la calle nuevamente, ¿no? La represión debutó, Alejandra Monteoliva en el ministerio. Hoy va a tener también otro debut. Veremos qué sintonía toman con la CGT, pero hoy la calle va a expresarse también, en este caso, con el tema reforma laboral. Lo de los jubilados de ayer tiene que entenderse no ya definitivamente como un capricho de Bullrich, más allá de lo que pensemos de Bullrich, sino como una decisión política de un gobierno que le da continuidad a eso en el tiempo, con todo lo grave que eso supone. Acá no hay un arrebato de un funcionario que tenía el aval político sistemático del presidente de la Nación para hacer eso. Acá hay una decisión política de que eso sobreviva como estrategia de represión. Primer punto. Segundo, lo de hoy. Indudablemente lo de hoy puede llegar a ser realmente importante. Hay que ver si incluso este clima que yo estoy marcando de deterioro de las relaciones al interior del Congreso, cómo se proyecta en la calle. Si no termina generándose una especie de, bueno, cuidado que tan mal no estamos, hay un resquicio desde donde planteo algún reparo a la acción libertaria, y esto lo digo porque ha habido mucho en estas semanas post 26 de octubre, ha habido un de autoinfligirse alguna especie de derrotismo definitivo. Me parece que, si bien, insisto, hay que poner en su justo grado que efectivamente el libertarismo fue la fuerza más votada en la República Argentina hace poco menos de 2 meses, tampoco es que tiene el camino allanado así porque sí. Y lo de hoy puede ser una referencia importante de acuerdo a la capacidad movilizatoria que aparezca, te diría, de la propia CGT, pero también de la propia comunidad, ¿no? Porque acá siempre se habla de y no es este analista alguien que efectivamente reporte de manera muy positiva en la opinión de algunos popes del sindicalismo CGTista, pero también digamos que los dirigentes muchas veces son expresiones de sus dirigidos, ¿no? Y que si no hay una base que efectivamente esté dispuesta a movilizarse, a ponerle el cuerpo, convocar a lo que puede ser una movilización, si no es efectivamente auspiciosa o exitosa, cuando se realiza, es más lo que te debilita que lo que te fortalece. Así que me parece que también ahí hay que poner efectivamente una ficha. Habrá que ver qué puede suceder en las calles. Ya ayer la propia Bullrich, sin ser ministra, pero teniendo incidencia indudable sobre el área, planteó que bueno, que si la marcha es masiva no van a poder aplicar el protocolo antipiquete, y eso es más obvio como que en verano hace calor, ¿no? En definitiva, en concreto, lo que hay que decir es que
se espera que esa masividad no sea solamente característica en Buenos Aires, que es donde siempre aparece el mayor número, sino que se espera que esa capacidad movilizatoria de parte de los gremios se dé en no pocas provincias del país. Habrá que ver qué viene de ahí, habrá que ver qué contundencia aparece en esa movilización, porque estamos en medio de una discusión por una reforma laboral que indudablemente conculca derechos a los trabajadores, más allá de lo que dibujan en las declaraciones los funcionarios, más allá del aval de cierta parte del empresariado, incluso el empresariado pyme, y más allá de lo que aporte de manera inestimable los grandes medios de comunicación, que en esta mañana de hoy nos terminan de salir de su asombro de lo sucedido en la madrugada de ayer, porque insisto, compraron de alguna manera el relato libertario de un éxito arrollador en el 26 de octubre, como si el camino estuviera allanado para hacer cualquier cosa, y ayer, o esta madrugada, buena parte de la oposición puso freno a ese y a esa situación que se imagina más como posible antes que real en los hechos, Julián. Miguel, veremos también qué responde, ¿no?, durante esta jornada el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza, tanto hoy como mañana, ¿no? Cómo reaccionan. Son jornadas en las cuales hay que mirar esas reacciones, porque algunos venían ahí endulzados, que reaccionaron bien después de la derrota en Buenos Aires por 17 puntos, reaccionaron bien post victoria a nivel nacional. Bueno, veremos ahora, ya post cuestión electoral y demás, cómo reaccionan después de estas dos jornadas intensas, importantes en materia política. Por eso lo que a uno particularmente, personalmente, le fascina de la política. Y no, ahí vamos. No. ¿Ahí, Julián? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Que decía, van a tener que salir a explicar cómo una victoria donde lo ponía en cierto reparo de la institucionalidad, en cierto lugar de recuperar cierto argumento, tiene que ser explicado desde la necesidad de más señal. Bueno, e insisto, me parece que termina en esos términos a partir de una realidad de un mal manejo político que tiene naturalmente La Libertad Avanza, y que pasados 2 años siguen sin aprender cómo se manejan algunas cuestiones en el ámbito parlamentario. Muy bien. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Chao, Julián, hasta mañana. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8:56. Queremos saber qué sentís. Participa en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como AM1330 Rosario. Pichincha, centro autorizado de servicios, centro técnico de notebooks, tablets, TV, LED, audio profesional, servicio oficial,